Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de un tipo de movimiento con el que nos relacionamos bastante, pero a veces no nos damos cuenta. De hecho, la mayoría de los ejemplos que existen acerca de este movimiento periódico son acerca de cosas que nosotros ya conocemos de nuestra cotidianidad, de nuestros conocimientos anteriores, porque sencillamente sí, todo el tiempo vemos cosas que se mueven, que vibran, que se agitan, y el movimiento que vamos a estudiar el día de hoy es el movimiento periódico. Y sé que a la gran mayoría de ustedes, a todos, se les viene algo a la mente al escuchar la palabra periódico, ¿listo? Y a partir de ahí, del pensamiento que tengan, sé que podemos dirigir la definición de este tipo de movimiento a lo que encontramos aquí, que es un movimiento que se repite a intervalos de tiempos iguales, es decir, un movimiento que ocurre cada cierto tiempo. O también se define como un movimiento que describen objetos con comportamiento cíclico. Aquí en las diapositivas podemos encontrar algunos de los movimientos periódicos, digamos, con los que más podríamos tener eh, afinidad de pronto. Uno de ellos es uno clásico que es el de la Luna orbitando alrededor de la Tierra en una órbita circular. ¿Listo? Siempre orbita alrededor de la Tierra en un tiempo definido. ¿Listo? El reloj también, con el reloj sucede lo mismo. Los latidos de nuestro corazón producen ciertas frecuencias, las olas del mar, ¿listo? Son movimientos que se repiten cada cierto tiempo, ¿listo? Por ejemplo, también cuando existen sismos, la Tierra, las placas tectónicas se empiezan a mover a cierta frecuencia y producen un movimiento que se repite cada cierto tiempo. Entonces, también vamos a hablar de una cosa y es que el movimiento periódico se divide en tres partes importantes. El primero es el movimiento circular uniforme. ¿Listo? Ya vimos un ejemplo, el de, por ejemplo, la Luna orbitando alrededor de la Tierra. Aquí tenemos otro que es el de un tocadiscos. Podemos pensar en uno, digamos que muy cotidiano, de pronto que hayamos visto en la televisión o algo así, por ejemplo, un hámster o un animal corriendo en una rueda. Si pensamos, por ejemplo, en nuestro universo, en el sistema solar, los planetas orbitan alrededor del Sol y describen, en cierta forma, un movimiento circular uniforme. Por otro lado, tenemos el movimiento ondulatorio, ¿listo? Que es un movimiento que describe un objeto que se mueve alrededor de un punto de equilibrio. Este movimiento es en el que vamos a ahondar también el día de hoy, pero antes vamos a hablar del siguiente tipo de movimiento periódico, que es el movimiento oscilatorio, ¿listo? Podemos pensar, por ejemplo, en cuando agitamos una cuerda, como la que va a aparecer aquí en el video, y vemos que se va formando una onda, ¿listo? Ese movimiento también se produce cada cierto tiempo y el resultado es visualmente que la cuerda se mueva formando una onda. ¿Listo? Podemos pensar también en cuando caen pequeñas gotas de agua en un vaso con agua y se empiezan a formar ondas en el agua, ¿listo? Entonces, en este momento yo creo que cada uno puede ir pensando algún tipo de movimiento periódico que encuentre y lo puede ir escribiendo en algún lado para que lo tenga presente. Entonces, bueno, hay uno de los ejemplos en el movimiento ondulatorio que tenemos aquí, que es el primero, que es el del péndulo simple, ¿listo? Entonces, ¿qué es el péndulo simple? ¿Listo? ¿De qué consta un péndulo simple? Lo primero, un péndulo simple consta de un soporte. Necesitamos que el péndulo esté fijo, que no se, que el soporte pues mantenga ese eje fijo. El péndulo pues tendrá una cuerda de cierta longitud y soportará pues una masa, que en este caso es la que vemos aquí amarillita. ¿Listo? Y para estudiar, como les dije, el movimiento oscilatorio, vamos a decir que el movimiento oscilatorio de ida y vuelta de un péndulo que se balancea se llama movimiento armónico simple. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué vamos a llamar el movimiento armónico simple? ¿Qué características tiene y cómo las podemos ver en el péndulo simple? Entonces, vamos a pensar primero en que el movimiento armónico simple es el movimiento que describe un objeto que se mueve alrededor de una posición de equilibrio de un lado a otro en la misma dirección. La segunda característica importante es que existe una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, ¿listo? Y para entender mucho mejor estas características y ver cómo las podemos evidenciar en el péndulo simple, vamos a ver el siguiente simulador. Bien, para hablar del péndulo simple es importante que identifiquemos las variables que influyen en su movimiento.
Este simulador nos permite, por ejemplo, encontrar dos variables. Una de ellas es la longitud de la cuerda que el simulador nos permite variar desde 0,1 metros hasta 1 metro, ¿listo? Y otra de ellas es la masa del bloque. El bloque en este caso pues es este azulito que tiene el número 1, que podemos variar su masa desde 0,1 kilogramos hasta 1,5 kilogramos, ¿listo? Otra cosa importante es que el simulador nos muestra que el punto de equilibrio o el eje en torno al cual el péndulo se va a mover es esta línea punteada que está acá. Y podemos mover ese péndulo o desplazar ese péndulo un ángulo con respecto a ese eje de equilibrio. ¿Listo? Aquí vemos que a medida que voy pues aumentando ese desplazamiento, el ángulo va aumentando, en este caso por ejemplo es de 30 grados, y podemos ver que si lo soltamos, ese péndulo va a empezar a moverse alrededor del eje de equilibrio. Como podemos evidenciar aquí en el video, pues esa es una de las primeras características del movimiento armónico simple, y es que el objeto se mueva alrededor de su posición de equilibrio. ¿Listo? Su posición de equilibrio, recordemos que es esta línea punteada que tenemos aquí. Ahora que conocemos las características a grandes rasgos de lo que es el péndulo simple y las variables que influyen en su movimiento, vamos a empezar a definir otras características en torno a el movimiento del péndulo simple. La primera de ellas va a ser la oscilación. Una oscilación se va a definir como ese viaje de ida y vuelta que vamos a medir desde un punto de referencia. En este caso podemos decir que nuestro punto de referencia va a ser ese eje de equilibrio y lo podemos visualizar de la siguiente manera. Eso que se está pintando en azul da cuenta de una oscilación. Empieza y termina en el mismo punto, que es el punto de equilibrio, esa línea punteada que tenemos ahí. Y vamos a definir además algo que vamos a conocer inicialmente, que vamos a conocer como el periodo, ¿listo? Y el periodo lo vamos a definir como el tiempo de duración del viaje de ida y vuelta. En otras palabras, el periodo es el tiempo de una oscilación, ¿listo? Entonces, es el tiempo de una oscilación. Y se mide en segundos, ¿listo? Vamos a definir además la frecuencia del péndulo simple, ¿listo? Como el número de oscilaciones que realiza el péndulo por unidad de tiempo, ¿listo? Entonces es el número de oscilaciones que realiza el péndulo por unidad de tiempo. Y en este caso, observen que el periodo y la frecuencia van a ser inversos, ¿listo? Podemos entonces escribir que el periodo lo vamos a denotar con la letra T mayúscula y la frecuencia con la letra F minúscula. ¿Listo? Y va a existir una relación inversa entre estas dos cantidades que se va a escribir como el periodo, recuerden, es la T mayúscula, va a ser igual a 1 dividido entre la frecuencia. ¿Listo? En donde el periodo se va a medir en segundos y la frecuencia se va a medir en 1 sobre segundos, o lo que se conoce como hertz, que son esta unidad con este símbolo, HZ, ¿listo? Entonces recuerden que el periodo se va a medir en segundos y la frecuencia se va a medir en hertz, que es básicamente 1 sobre segundos. Para ahondar un poco más en el concepto del periodo, vamos a hacer uso de una de las funciones que tiene acá el simulador, en donde nos permite ver el movimiento simultáneo de dos péndulos. ¿Listo? Vamos a llamar el péndulo que tiene el bloque azul el péndulo número 1 y el péndulo del bloque rojo el péndulo número 2. ¿Listo? En la parte derecha tenemos también los deslizadores para cada uno de los dos péndulos, en donde podemos decidir qué longitud y qué masa queremos para cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a hacer inicialmente una visualización ubicando los dos péndulos al mismo ángulo, ¿listo? En este caso pues es de 20 grados y tienen cada uno la misma masa pero diferente longitud, ¿listo? Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces el simulador aquí nos está presentando en azul y en rojo
el periodo o la oscilación de cada uno de los dos péndulos. ¿Listo? Y podemos ver que el periodo del péndulo número 2 es mayor que el periodo del péndulo número 1. ¿Listo? Por eso vemos que se mueve de manera un poquito más lenta aparentemente. ¿Listo? Vamos a pausar y vamos a reiniciarlo, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la masa de uno de los dos péndulos. Vamos a poner que el péndulo número 2 va a ser de masa mayor, pero van a tener ambos la misma longitud de la cuerda, es decir, de 0.7 metros. Vamos a ubicarlos de nuevo a 20 grados, ¿listo? Y vamos a apreciar el movimiento. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí básicamente que estamos viendo únicamente el péndulo rojo, ¿listo? Sin embargo, vemos que cuando se pinta la oscilación, pues se torna un poquito de no totalmente roja ni totalmente azul. Eso es porque pues debajo de ese movimiento también está el péndulo número 1, en donde de aquí podemos concluir una cosa, y es que el periodo de un péndulo no depende de la masa. ¿Listo? Entonces, esa es una de las primeras afirmaciones que tenemos que hacer. El periodo de un péndulo no depende de la masa. ¿Listo? Y si no depende de la masa, entonces, ¿de qué dependería? Vimos ahorita que cuando variamos la longitud de la cuerda, sí varió. ¿Listo? El periodo sí varió. Entonces vamos a escribir que depende de la longitud de la cuerda. ¿Listo? Eso vamos a ir de nuevo a el péndulo número 1. ¿Listo? Vamos a tener un solo péndulo aquí a este lado y vamos a revisar lo siguiente. Acá tenemos otro deslizador que da cuenta de la gravedad. Recuerden que la gravedad es una constante, ¿listo? Que aquí en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y aquí tenemos un deslizador que nos permite aumentar esa gravedad o disminuir esa gravedad. ¿Qué hacemos si aumentamos la gravedad? Por ejemplo, cambiamos a otro espacio, sería irnos, por ejemplo, a revisar el movimiento de un péndulo en Júpiter, porque la gravedad en Júpiter es muchísimo mayor que la gravedad que tenemos aquí en la Tierra. Vamos a hacer dos intentos, el primero con la gravedad de la Tierra, ¿listo? Y vamos a observar aquí a 20 grados cómo se mueve el péndulo, ¿listo? Observamos su periodo y ahora vamos a revisar igualmente, pero con Júpiter, ¿listo? Miren que vemos también cómo el péndulo se empieza a mover mucho más rápido porque aumentamos la gravedad, ¿listo? Entonces, de aquí también podríamos definir que la gravedad debe tenerse en cuenta para el cálculo del periodo del péndulo. ¿Listo? Entonces, ahora sabemos que el periodo del péndulo no depende de la masa, depende de la longitud de la cuerda y depende también de la gravedad. ¿Listo? Ya que sabemos de qué depende el periodo de un péndulo, que recuerden que es de la longitud de la cuerda y la aceleración de la gravedad, podemos introducir lo que vendría siendo la relación exacta para el periodo de un péndulo simple. ¿Listo? Esa relación exacta va a estar dada por una expresión que es la siguiente. La relación es el periodo del péndulo, con la letra T, va a ser igual a 2pi multiplicado por la raíz de la longitud de la cuerda dividido entre la aceleración de la gravedad. Una de las formas en las que podemos visualizar los efectos que tiene la relación del periodo con la longitud de la cuerda y la gravedad es por medio de un montaje como el que vemos aquí en el video. Consta de varios péndulos, cada uno de diferente longitud de la cuerda, que se sueltan al mismo tiempo desde un mismo ángulo. El efecto visual que se produce es muy interesante y se va formando precisamente por la diferencia que cada uno de los péndulos tiene en su periodo. ¿Listo? Como cambiar la longitud de onda, cambia el periodo y cambia su frecuencia. Se van generando diferentes patrones y se va produciendo un efecto visual muy, muy interesante.
Para la construcción del péndulo de ondas necesitamos tener ciertas cosas en cuenta. La primera es que vamos a usar 12 péndulos y cada uno de ellos va a estar separado entre sí una misma distancia de. Todos los péndulos tendrán una longitud de cuerda diferente y para eso, para saber cuál va a ser esa longitud para la cuerda, necesitamos despejar de esta ecuación la longitud. Para ello vamos a elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación para que se elimine con la raíz. Nos quedaría entonces que 2 al cuadrado es 4 por pi al cuadrado multiplicado por L sobre G, ya que ya eliminamos la raíz al elevar al cuadrado. Y a partir de esta ecuación ya nos queda muchísimo más fácil despejar la longitud y nos quedaría entonces que la longitud va a ser igual a el periodo al cuadrado por la gravedad dividido entre 4pi al cuadrado. Ahora que tenemos estas dos ecuaciones, son las que vamos a usar para conocer el periodo y la longitud que queremos que tenga cada péndulo. Inicialmente vamos a decidir la longitud que queremos para el primer péndulo. A partir de allí, usaremos esta ecuación para saber cuál es el periodo que tendría ese péndulo. ¿Listo? Luego de eso, definiremos cuál es el periodo que queremos que tenga nuestro último péndulo, que en este caso sería pues, el péndulo número 12, que es este que está acá, para después saber, según esta ecuación, cuál será la longitud que necesitaremos para ese péndulo. Después de allí, necesitaremos encontrar la longitud para cada uno de los péndulos del medio, usando de nuevo estas dos ecuaciones. Encontrarán también ustedes un video en donde se encontrarán estos cálculos de manera más detallada para la construcción del péndulo de onda.